Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de Finanzas.com al cierre del 15 de junio. Inversores, muy bienvenidos. José Ramón y yo os estábamos esperando. José Ramón, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. ¿Qué tal? Estás? Ismael, encantado de estar aquí contigo. Pues José Ramón Iturriaga, como buena parte de nuestra audiencia sabrá, es gestor de fondos en Avante. Estamos en una sesión dando ya los últimos coletazos que se ha quedado atrapada porque nos ha emergido, nos apareció China así cuando nadie la esperaba bajando los tipos de interés. Entonces nos hemos quedado atrapados entre la FED, entre China y el BCE. De todas maneras, al margen de la decisión de bajar los tipos de interés por el Banco Popular chino, no confundir con el antiguo Banco Popular español, parece que no se ha roto nada y simplemente, bueno, era pase usted y consigne las decisiones que estábamos esperando. Los bancos centrales, Serra, ya tienen casi al menos la recesión técnica que buscaban. La pregunta que te quiero trasladar así para arrancar es: ¿crees que en un episodio de recesión, aunque sea técnica, la bolsa tiene opciones para seguir subiendo? Yo creo que, bueno, lo que estamos viendo ahora estos días, y bueno, lo de China ha sorprendido un poco porque no se esperaba esa bajada, pero lo que sí estamos viendo es el final del ciclo de subidas, ¿no? O sea, yo no sé si la subida de hoy del Banco Central Europeo es o no la última, ya veremos a ver cómo se interpreta. Bueno, ahí podríamos especular mucho rato, ¿no? Claro, pero no vamos a entrar en eso, pero vamos a lo factual, sí. Da igual si es esta la última o la penúltima, pero ya estamos ahí en los minutos de la basura del ciclo de subida de tipos y eso, pues eso es muy trascendente, eso es muy importante porque, bueno, yo creo que hasta ahora estaba el mercado en una situación de impasse porque, bueno, pues la subida de tipos ha sido muy brusca, muy rápida, muy fuerte, pero lo que se han estabilizado es en niveles razonables, ¿no? En Estados Unidos quizás han pasado algo más de frenada porque ahí la inflación sí se había metido más, por así decirlo, en la economía, y aquí en Europa yo creo que con las subidas que estamos teniendo pues se van a estabilizar en torno al 3,5, 3,75 y yo creo que más que si van a seguir subiendo es cuánto tiempo van a estar a estos niveles. Estabilizados. Bueno, estabilizados. Yo creo que eso es lo que cambia un poco la película con respecto a estos últimos años, ¿no? Porque claro, estos últimos años lo que ha movido el mercado, lo que ha estado detrás, la fuerza que ha estado detrás de los mercados han sido unos tipos extraordinariamente bajos y ahora lo que estamos es volviendo unos tipos normales, porque han subido muy rápido, han subido muy fuerte, pero en absoluto y comparándolo con niveles históricos no podemos decir que los tipos en Europa al 3,5 sean unos tipos extraordinariamente altos, son unos tipos razonables. Entonces, bueno, todo se tiene que tender a estabilizar y yo creo que eso es lo que estaba esperando el mercado y creo que, bueno, pues en bolsa, que era por lo que tú me preguntabas, yo creo que, bueno, pues las bolsas lo puede hacer bien, pero lo puede hacer bien lo que no lo había hecho bien hasta ahora. Yo creo que estamos viendo en cierta medida como los sectores que lo habían hecho peor en un escenario de tipos bajos están tomando el relevo precisamente a esos sectores que se habían beneficiado de unos tipos extraordinariamente, y hay que enfatizar mucho eso, porque lo que hemos vivido ha sido absolutamente extraordinario, tipos bajos, ¿no? Me gustaría repasar contigo tu cartera, pero antes nos cuentas qué decisiones has tomado recientemente. Recientemente estoy comprando mucho inmobiliario, estoy comprando mucho en el sector inmobiliario. Creo que el final del ciclo de tipos, de subida de tipos, pues el sector que se beneficia o más evidentemente se beneficia, sobre todo porque ha sido muy castigado, yo creo que de forma injusta, porque como el mercado, ya sabes, no discrimina, pues yo creo que, bueno, pues no es lo mismo lo que esté pasando en San Francisco que en Barcelona, Madrid o París, en el ciclo de oficinas me refiero, o en muchos, ¿no? Pero entonces yo creo que con este tema de subida de tipos, por todo el tema del repricing de los activos que supone el incremento de los yields, ¿no? Pues que en el inmobiliario tiene una traslación directa a sus valoraciones. Bueno, pues yo creo que este final del ciclo de subidas lo que va a permitir es que vuelvan las operaciones en el mercado real, lo que nos van a dar la mejor de las referencias, ¿no? Cuando veamos que hay transacciones grandes, que las va a haber en centros comerciales, en oficinas, en logística, que hasta ahora estaba un mercado un poco parado a la espera, creo, de que terminaran de subir los tipos. Bueno, pues vamos a contrastar ya con referencias del mercado real cómo de baratas están estas compañías inmobiliarias, que lo están mucho cuando miras los descuentos con los que están cotizando sobre el NAV, pero cuando veamos estas operaciones del mercado real yo creo que debería ser un catalizador para estas compañías. Y luego también pues he seguido incrementando en bancos, que creo que, bueno, pues el mes de marzo el conato ese o amago de crisis como consecuencia de lo que pasó en los bancos californianos pues dio oportunidad para subirse a
a algo que ya está lanzado, que son las cuentas de resultados de la banca europea y en concreto la española. El CaixaBank, Unicaja y y el Sabadell, decía en catalán, perdonadme, dominan en tus posiciones bancarias, si no estoy mal informado. Sí. Uno grande, dos medianos, pero todos nacionales. Sí. ¿No te gustan los armatostes en plan BBVA y Santander extremadamente ramificados geográficamente hablando? También los tengo con menor ponderación en la cartera y con infraponderados con lo que pesa en la bolsa española, pero yo creo que los que más se van a beneficiar de los que de hecho ya se están beneficiando, como hemos visto pues ya en los resultados de finales del año pasado, del primer trimestre de este año, son precisamente los bancos más españoles. Los bancos que tienen más exposición a España son los que, bueno, pues se están beneficiando pues de ese incremento muy notable en el margen financiero, que está siendo espectacular, que además va de la mano de que, bueno, pues los bancos no tienen ninguna prisa en remunerar los depósitos, ¿no? Sí, es como, bueno, pues el anticiclón perfecto, o sea, se reprecia el activo y no tienes que ir de la mano, la repreciación del pasivo no va de la mano, porque, bueno, no tienen ningún incentivo los bancos en España para pagar por los depósitos en un entorno donde además, pues la morosidad ni está ni de momento se la espera. Hemos visto últimamente las declaraciones de los responsables de la banca en España, pues que también ellos están sorprendidos porque la mora no repunta y bueno, y las comisiones siguen a buen ritmo. Entonces, bueno, pues bancos que han incrementado en 4, 5, 6 puntos su rentabilidad en 12 meses y que ya están por encima del coste de capital, que era lo que les echábamos en cara estos últimos años, pues siguen cotizando a múltiplos muy atractivos. Pero déjame que te pregunte específicamente, seguimos avanzando, pero ya me pica la curiosidad con el sector bancario. ¿Cómo lo ves? Porque yo tengo la sensación de que el negocio ya lo han hecho, con el Euribor, por ejemplo, que nos tocará techo las próximas semanas. Y a partir de ahí, al menos desde finanzas.com, estamos ya anticipando un claro descenso del Euribor que puede llegar al 2,75% en 2 meses. Perdón, en 12 meses, quería decir. O sea, a finales hacia el último trimestre de 2024 es nuestra proyección. Es decir, que prácticamente estamos viendo un Euribor un tercio más barato de lo que tenemos hoy, por ejemplo. En este escenario, ¿merece la pena exponerse a bancos solo españoles con un negocio tan pegado a eso, ¿no? A la hipoteca, al préstamo local, al préstamo al consumo? Bueno, yo creo que sí, o sea, creo que merece la pena fundamentalmente porque no lo están reflejando en las valoraciones. O sea, ¿crees que todavía tienen ahí terreno? Que están cotizando, los bancos españoles están cotizando ahora a 5 o 6 veces beneficios, con rentabilidades por dividendo prácticamente de doble dígito, que si además incluyes las recompras de acciones. Ayer el señor Gorrigo Zarri anunció que nos van a devolver a los accionistas 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros, pues no está nada mal. No está nada mal. Sobre un market cap pues, no llega a 30.000, o sea que es una muy buena noticia. Entonces, bueno, yo creo que bueno, pues es un sector que ha sido la piñata del mercado estos últimos tiempos, que creo que es el que más se beneficia de este cambio de marea que ha venido para quedarse, que es la vuelta a la normalidad de los tipos de interés, aunque bueno, pues pueda bajar algo desde estos niveles, no va a bajar mucho más, porque es que los bancos centrales, bueno, 2,75 o 3% es un nivel de Euribor al que los bancos con el que los bancos viven muy bien, o sea, sí. Viven muy bien porque es prácticamente el escenario ricitos de oro, ¿no? Ni demasiado frío ni demasiado caliente, porque si se fuera, que era el principal riesgo que veía yo en el principio de este año, que yo creo que ya se ha matizado, que los bancos centrales se pasaran de frenada, ese sí era un riesgo, porque los bancos no quieren que se incrementen demasiado los tipos y eso derive en un incremento de la morosidad como consecuencia de que la economía se va por el sumidero. Pues eso no está pasando, y mucho menos en determinadas economías. La española es la que por fin, y yo creo que con algo de justicia poética, pues está brillando en los últimos tiempos, ¿no? Y tiene toda la pinta de que con otros países del famoso acrónimo PICS, pues son de las que mejor lo van a seguir haciendo, son las que mejor lo están haciendo ahora y lo van a seguir haciendo en los próximos, creo, porque hay motivos para pensarlo, próximos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas razones para pensar que de este cambio de marea los grandes beneficiarios son los bancos. Vemos en tu exposición también a Indra,
No sé si me quieres hacer algún comentario, porque aquí cada vez que hablamos de Indra siempre acabamos hablando del riesgo, de la prima de riesgo política. Bueno, yo no sé si estás abstraído a todas estas funciones, estas tardes de gloria que nos da Indra últimamente. Yo creo que tratar de es una empresa que funciona bien, pero en donde sí vemos que una intervención política puede generar más preocupación de la debida, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del riesgo político pues lleva coleando ya tiempo, ¿no? Desde el cambio de management que hubo ya pues hace más de un año, ¿no? Pues eso lleva ahí coleando tiempo, pero yo creo que es una compañía que tiene clarísimamente el viento de cola, o sea, por su negocio principal, que es el negocio de transporte y defensa y transporte, como lo quieras poner. Bueno, pues estos incrementos de gasto presupuestario que son inevitables y que son estructurales en las economías europeas, pues la gran beneficiaria en España, en este caso, pues es Indra. Además hay un tema corporativo que puede tener sentido, que es la del negocio en Minsait, pues venderlo, pues eso es una cosa que puede tener sentido y centrarte en tus zapatos. Y luego, bueno, el debate que hay en torno a la toma de posición en ITP, bueno, es algo que creo que se ha exagerado mucho, es algo que incluso el anterior equipo directivo estaba valorando y valoró y estuvo a punto de hacer y no hizo, pues por temas de matiz, o sea que no es algo que no tenga sentido, es algo que puede tener sentido. Entonces, bueno, yo creo que son este tipo de compañías que os gustan mucho en los medios porque tienen mucha lo admitimos, cogemos el pecado. Son muy jugosas, ¿no? Pues son titulares muy jugosos y entiendo que dejar escapar un titular jugoso es complicado, o sea, es difícil y yo si estuviera de tu lado de la mesa pues probablemente haría lo mismo y no lo dejaría escapar, pero mi obligación está en saber sacar la cabeza de la centrifugadora de las noticias del día a día y ver que los fundamentales de esta compañía son muy buenos, que tiene palancas para seguir creciendo muy evidentes, que está cotizando unos múltiplos muy atractivos y que, bueno, pues el ruido político está ahí, pero que puede desaparecer por una parte, que también es posible que haya noticias que el mercado interprete positivamente no tardando mucho y que tampoco veo que esa injerencia política sea tan grave como se interpreta por algunos titulares que se leen por ahí, ¿no? Bueno, hablando de titulares, sabes que me llama la atención tu aprecio por el sector de los medios de comunicación. No sé si trabajaras en este lado de la mesa, no sé si harías lo mismo, pero me llama la atención tu apuesta por Prisa, otra empresa también con mucho ruido. ¿Qué le ves a este conglomerado? Bueno, veo precisamente pues eso, la suma de las partes. La suma de las partes, la valoración por partes de esta compañía, pues es una historia de reestructuración que está siendo exitosa, pero le ha costado, porque por el camino ha habido de todo, ¿no? Ha habido problemas de gobierno corporativo muy evidentes que han estado pues en boca de todos, ha habido, bueno, pues operaciones que se les han caído a última hora, pero bueno, yo creo que ya está sacando cabeza, ¿no? Está sacando cabeza y bueno, es una historia que sobre todo desde el punto de vista de valoración en bolsa lo que vale es el negocio editorial donde la transformación a educación digital pues supone una transformación enorme. Los múltiplos a los que están cotizando estas compañías son de otro mundo y bueno, y no los están recogiendo Prisa en su cotización actualmente, donde además tiene presencia en unos mercados que tienen unos crecimientos pues muy notables, ¿no? Como son todos los por temas demográficos, que son todo Sudamérica, ¿no? México, de México para abajo, tiene presencia pues, prácticamente en primer jugador en la educación y que ahora en ese proceso de transformación digital, y eso es un mercado muy atractivo, que es lo que menos conocemos de Prisa, pero es lo que más vale desde el punto de vista bursátil. Y luego, bueno, pues en el tema de los negocios de medios, bueno, pues los periódicos quizás están ya al final del túnel, ¿no? Y el país, en este caso, esta cabecera, bueno, pues de ser un lastre en la valoración, ya podemos decir que suma algo, no mucho, pero sí suma algo, porque ya es un periódico que, bueno, pues tiene 300.000 suscriptores, o sea, la salida de la crisis de los medios, pues hay unos que van por delante y otros que van por detrás, ¿no? Pues la radio también tiene presencia en las series, es un negocio que es una churrera y es un negocio de la perra gorda, porque eso es un negocio que de gran generador de caja y muy resistente a los ciclos por fundamentalmente la presencia que tienen los mercados locales y regionales, y eso pues es muy resistente a los ciclos. Y luego el tema de los periódicos, pues una cabecera como El País estamos viendo que es la que puede
terminar teniendo éxito en ese modelo de pago, ¿no? Pues ese modelo de pago, como las grandes cabeceras anglosajonas que ya sabemos que han tenido éxito en ese modelo, pues bueno, pues el país es el que ya está por encima de 300.000 suscriptores, ¿no? Pues algo que yo creo que también les ha sorprendido a ellos. Entonces yo creo que más allá del ruido, que ya es menos, gracias a Dios, pero que ha sido mucho, yo creo que ya está al final de ese proceso de transformación y bueno, yo creo que cuando el mercado se pare un poquito a mirarla, verá que vale mucho más de lo que cotiza. En televisión, tú apuestas a 3Media. Es uno de los dividendos más potentes del mercado. Entiendo que te apetece, ¿no? Ese dividendo que creo recordar que va por el 13 o el 14%, si no me falla excesivamente la memoria. ¿Qué más le ves a 3Media para mantenerla en tu cartera? Bueno, pues eso que está muy atractiva en valoración. Yo creo que ese dividendo que es un dividendo recurrente, es un dividendo que generan con lo que venden de publicidad. O sea, ahora mismo es un dividendo muy, muy atractivo, que yo creo que es el mejor síntoma de la infravaloración del sistema, de la infravaloración de las televisiones en abierto en general y en concreto de Antena 3. Son compañías, también aquí puedes meter en el mismo saco a Mediaset, que no tienen ninguna deuda, que no tienen ningún problema financiero, que tienen posición neta de caja. Bueno, Antena 3 es un pelín de deuda, pero muy poquito. Y bueno, a mí me encanta lo de, ya me conoces, es lo de revolver la papelera y ser un poco contrarian. Y bueno, yo creo que el mercado aquí, como muchas otras veces, pues ha comprado un relato demasiado maximalista, ¿no? O muy maximalista o tremendamente maximalista, donde bueno, pues las televisiones en abierto van a desaparecer. Y digo, bueno, pues las televisiones en abierto... Y curiosamente que lo está pasando mal es la famosa OTT, ¿no? El famoso streaming, claro, que venía a revolucionarlo todo. Claro, pues yo creo que ya las televisiones en abierto pues tienen de la tarta de publicidad, pues no es lo mismo cuando teníamos en España pues 2 canales de televisión que tenían toda la publicidad, la teníamos que ver por ahí, pues ha cambiado, el modelo ha cambiado, es otro, pero una parte de esa tarta pues se la van a seguir quedando y se la reparten entre 2, básicamente. Entonces, bueno, pues es una parte de la tarta que hace que estos negocios tengan sentido, y luego son negocios que también pues están siendo capaces de reinventarse. O sea, la televisión en caliente, o sea, la televisión en abierto tiene sentido, pues los programas en directo. Entonces, bueno, pues ha sabido encontrar su sitio y, bueno, pues ese sitio les hace tener una parte de esa tarta de la publicidad que hace que sean negocios que tiene mucho sentido. O sea, un 14% de rentabilidad por dividendo en 4 años te ha devuelto, de interés compuesto, te ha devuelto lo que vale la compañía. Y yo creo que en 4 años vamos a seguir viendo a Vicente Vallés o al intermedio. El intermedio es de Antena 3, no sé si me equivoco, pero... Sí, es de 3Media, es de la Sexta. Bueno, o cualquiera de estas. A lo mejor me equivoco porque yo veo... Tú te miras los números. Veo los números, entonces a lo mejor pues, puede ser que me equivoque. Igual es el Pablo Motos, ese que tiene mucho éxito, y luego están cambiando también. O sea, son gente que se adapta, o sea, están adaptando las fórmulas de cobro por publicidad, lo mismo que hay en Internet, porque claro, evolucionan. O sea, la gente, normalmente las compañías no se dejan morir por sí solas. Entonces yo creo que aquí el mercado, y el mejor reflejo es la rentabilidad por dividendo que ofrece esta compañía, con unos beneficios recurrentes que están muy normalizados y que de aquí probablemente lo único que pueden hacer es subir algo. Pues bueno, que se ha pasado, como muchas veces pasa, de frenada a varios pueblos y alguna gasolinera, ¿no? Juanra, si te parece, quiero trasladarte casi la misma pregunta para cerrar episodios cada vez que vienes. Cuéntanos qué tienes en el mapa de riesgos, qué te preocupa en un plazo relativo de 3 a 6 meses, por ejemplo. Bueno, de 3 a 6 meses yo creo que la preocupación sería que los bancos centrales siguieran subiendo los tipos. O sea, yo creo que ya tenemos certeza de que la inflación se está embridando. Yo creo que ahora lo que tienen que hacer es parar y ver. Yo creo que ese es el principal riesgo que tenemos, que dependa de nosotros. Luego, pues lógicamente, pues lo de la guerra de Ucrania son temas exógenos, incontrolables, que ya veremos lo que va pasando, que hay que seguir, pero evidentemente no depende de nosotros. Pero básicamente sería un error, una equivocación, un error no forzado, si utilizamos términos tenísticos de las autoridades monetarias, que por lo que parece son conscientes y no deberían equivocarse. Pero bueno, esas cosas, las decisiones de los bancos centrales las carga el diablo. Juan Ramón Iturriaga, gestor en Avante, muchas gracias por hacer podcasting esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ti, Ismael. Con amigos inversores, como sabéis, este ha sido un podcast de Finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. Nos vemos ya la próxima semana, no os perdáis la programación de sábado y domingo, y a Alejandro Ramírez mañana viernes abriendo los mercados. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.